Buenos días, mi nombre es Ricardo Herrera y voy a hablar acerca del análisis de la unión de asas. Como podemos observar, la unión de asas posee dos pasadores que nosotros podemos ver acá. Esta forma curvada de la parte de acá que funciona como liberador o acciona la palanca liberadora de sujeción del objeto. Hablemos un poco de la descripción de esta pieza. La pieza es de carácter metálico, posee un acabado que es un niquelado para darle una mayor dureza, además de que posee ciertos concentradores de esfuerzo. Más que todo un concentrador de esfuerzo, el otro también ayuda, pero más que todo el otro su función es liberar la pieza sujetada, funcionar como un brazo de palanca para liberar la pieza. En cuestión de funcionamiento, esta unión de asas, su función principal sobre todo es trabajar en conjunto con el tornillo de ajuste y el resorte para poder eh, ajustar lo que es el agarre de la pieza. Y como ya veníamos diciendo, poder accionar la palanca que libera también de esa manera la pieza que nosotros tendríamos sujetada. En cuanto al tipo de material, el fabricante nos dice que es acero aliado tipo 3. Entonces entramos en un pequeño dilema porque los aceros aliados tipo 3 son aquellos que están conformados por cromo y níquel. Entre ellos nosotros podemos tener aceros inoxidables o podemos tener aceros resistentes al calor, como lo que es el ICH13. La mayoría de aceros utilizados en herramientas se les conoce bajo ese nombre, aceros de herramienta. Pero a través de una serie de pruebas nosotros vamos a determinar qué tipo de material es. Hay que tomar en cuenta que existen diversos grupos de aceros inoxidables. Tenemos los martensíticos, los ferríticos, los austeníticos, los dúplex y aquellos que son endurecibles por precipitación. Entonces, para comenzar con nuestras pruebas, empezamos con lo que es la prueba de chispa. Se lijó la pieza, ya que como posee el niquelado, entonces para reducir los errores, se lijó la superficie de la pieza y se procedió a hacer la prueba de chispa. Los resultados que arrojó fueron que la chispa muestra ligeras explosiones de carbono al final de los flujos de líneas continuas, por lo que tiene mucha semejanza con la chispa de alta aleación, que en este caso corresponde al ICH13. Luego se procede a realizar una prueba de densidad y magnetismo, en la cual nosotros pudimos observar que la masa de la pieza es de 15.59 gramos y posee un desplazamiento de 1.8 centímetros cúbicos, que en este caso nos va a dar el volumen de la pieza por desplazamiento de agua o desplazamiento de volumen. En este caso la densidad es de 8.66 gramos sobre centímetro cúbico. Hay que tomar en cuenta que las densidades del acero varían desde 7.75 a 8.05 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, debido a que la prueba de chispa nos arrojó que era ICH13, vamos a tomar en consideración este dato o esta densidad, que para el caso de la ICH13 es de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico para calcular un porcentaje de error, el cual nos da de 11.02%. En la parte del magnetismo nos arroja de que tiene una fuerte atracción magnética que es característica de aceros de alta aleación, y a eso le sumamos también el niquelado, que el niquelado también proporciona cierto grado de atracción magnética. Por último, realizamos una prueba de dureza. Para la prueba de dureza realizamos tanto una prueba en Rockwell C, tanto como en Brinell HB. ¿Por qué? Para poder comparar estos dos métodos y ver cuál de ellos dos es mejor para esta pieza en particular. Con Rockwell C obtuvimos algunos ciertos valores distantes, pero obteniendo un promedio de 47.17. Por otra parte, para Brinell B se procedió a medir el diámetro de la huella con un valor de 0.8 milímetros para una dureza Brinell de 121.07. Ahora,
También a partir de estos datos se calculó la resistencia a la tensión, tanto para Brinell como para Rockwell C. Y para Brinell nosotros tenemos 417.69 megapascales y para Rockwell C tenemos 1.52 megapascales. Ya a partir de aquí vemos ciertos datos distantes y nosotros podemos observar que hay en alguno de estos dos métodos va a ser el que mejor refleje nuestros resultados. ¿Cómo podemos hacer esta comparación? Pues en términos, siempre comparando entre acero inoxidable y acero ICH13, podemos decir que para aceros inoxidables la dureza Brinell se encuentra entre 80 y 600, mientras que la Rockwell C se encuentra de 70 a 71. Para este caso, ambos resultados de las pruebas de dureza se encuentran dentro de este rango. Sin embargo, para aceros resistentes al calor se tiene una dureza Rockwell C que varía de 28 a 53, dependiendo del tratado que se le dé al material, el cual también se sitúa dentro de este rango. Además, la resistencia de los aceros inoxidables va de 25 a 2.5 gigapascales y para los aceros de altas temperaturas es de 1.65 gigapascales, lo cual también se encuentra dentro del rango. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Para ello realicemos una pequeña tabla comparativa de cada uno de los resultados de las pruebas obtenidas hasta el momento. Entonces, basándonos en la prueba de chispa, para aceros inoxidables no se muestran estallidos de carbono característicos de estos aceros, ni mucho menos el color rojizo de un acero inoxidable. Por lo tanto, nos vamos a basar en esta prueba para decir que el material del que está hecho la pieza es de ICH13. ¿Por qué? Porque las demás pruebas arrojan datos que están dentro del rango. ¿Por qué? Porque en la prueba de densidad nosotros tenemos aceros de la serie de la 300 a la 600, en donde cada una de sus densidades se encuentran dentro del rango de la misma manera. Entonces, en conclusión, decimos que en este caso, el material con el que vamos a estar trabajando sería el ICH13. Ahora procedemos a analizar los esfuerzos de la pieza. Vamos a analizar los esfuerzos y vamos a proponer un sistema o un proceso de manufactura para la misma. Para ello nos vamos a auxiliar también del programa de SolidWorks para poder realizar un análisis de esfuerzos, aunque también lo podemos realizar matemáticamente, como veremos a continuación. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a ver las características de nuestro material. Como ya habíamos dicho, tenemos un material ICH13, el cual provee un balance de tenacidad, alta resistencia a formación de grietas causadas por choque térmico y resistencia al revenido, junto con una resistencia al desgaste moderada. Es del temple al aire y es utilizado en la mayoría de aplicaciones de durezas que van de 44 a 52 Rockwell C. Las temperaturas de revenido son bastante altas, mayores a las 540 grados centígrados, lo cual permite que mantenga su dureza de temple y su resistencia al ser utilizado a temperaturas elevadas. Dentro de las propiedades físicas y mecánicas que son importantes, podemos determinar lo que es el módulo de elasticidad, que es de 210 gigapascal, un módulo de corte de 81 gigapascales y una resistencia a la tracción máxima de 1990 megapascales. Cada uno de estos datos nos va a servir para poder determinar ya sea deformaciones o esfuerzos según sea necesario. También hay que hablar acerca de la equivalencia entre normas para este acero, ya que para la norma estándar de Estados Unidos sería ASTM A681, en norma ISO sería 1999 Tool Steel, que como ya veníamos diciendo son aceros para herramientas. Principales características de estos aceros: alta templabilidad y tenacidad, gran resistencia al agrietamiento térmico, capacidad de endurecimiento secundario en el temple. La deformación es pequeña después del tratamiento térmico y tiene una buena maquinabilidad. Sigamos. Ahora vamos al análisis de esfuerzos. Para poder realizar el análisis de esfuerzo, primero vamos a realizar un análisis estático con cada una de las fórmulas que ya hemos venido viendo a través de diferentes cursos, como por ejemplo sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos.
Primero vamos a analizar una de las asas de nuestra pieza. ¿Por qué? Porque esta asa se encuentra en contacto directo con lo que es la unión de las asas. Entonces, para poder encontrar las reacciones que se encuentran en este pasador que viene dado por la fuerza F, es necesario realizar un análisis estático de esta pieza. Para ello vamos a hacer ciertas consideraciones y suposiciones. Primero, el asa inferior donde se localiza el tornillo de ajuste se pondrá en reposo, es decir que su posición será estática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros cerramos nuestra herramienta o nosotros procedemos a ejercer la fuerza para sujetar la herramienta, la parte donde se encuentra el tornillo de sujeción estará estática, por lo tanto, la única fuerza que se estará ejerciendo será esta de acá, la cual se va a suponer es de 100 libras, que equivalen al valor promedio de agarre de un hombre. Esta fuerza en Newton equivale a 444.82 Newton. Tenemos otra fuerza que es esta fuerza P, que es donde hace contacto la palanca de liberación con nuestra unión de asas. Y vamos a obtener también lo que son las reacciones en este pasador que corresponde a la asa. También hay que tomar en cuenta que para determinados objetos esta asa la unión de nuestras asas va a tener cierto ángulo. Para este caso nosotros vamos a utilizar un ángulo de 25 grados. Procedemos a hacer los análisis respectivos y obtendremos lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre final, en donde vamos a tener la fuerza dada por cada uno de los pasadores, la fuerza del contacto de la palanca de liberación con nuestra unión de asas y la fuerza, una fuerza T que viene dada por el contacto con el tornillo de sujeción. Entonces, a partir de estas fuerzas que nosotros estamos considerando, que son las que nosotros podemos observar en la parte de arriba, podemos calcular ya sea esfuerzos axiales o esfuerzos cortantes. Los esfuerzos axiales son aquellos que vienen dados por fuerzas aplicadas de manera perpendicular. Entonces, en este caso, este esfuerzo viene dado por la fuerza de 139.01 Newton y la fuerza del tornillo de ajuste, que en este caso es de 64.82. Para ambos casos se va a aplicar entonces un esfuerzo axial. ¿Cómo lo calculamos? Pues calculamos la fuerza entre el área transversal. Y eso nos va a dar respectivamente cada uno de nuestros esfuerzos. Uno de 2.70 megapascales y el otro de 8.69 megapascales. Luego tenemos esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes son aquellos que se presentan en los pasadores en su mayoría. ¿De dónde viene el esfuerzo cortante? Resulta de aplicar dos fuerzas paralelas a una superficie y en sentido contrario. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros esfuerzos cortantes? En los pasadores. Como al nosotros ver la pieza de manera completa, nosotros vemos a simple inspección que nuestra unión de las asas por lo general siempre se va a encontrar a compresión cuando esté sujetando un objeto, lo cual lo podemos ver a la hora de calcular. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener para nuestros esfuerzos cortantes? La de 233.9, que corresponde a esta de acá, y la de 80.52, que sería nuestra fuerza G. Entonces obtendríamos valores de 11.91 megapascales a compresión y 6.41 megapascales a compresión también. ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante? De igual manera, lo que vamos a hacer es fuerza entre el área transversal. Por último, vamos a calcular las deformaciones que se van a tener. ¿Dónde vamos a tener deformaciones? Vamos a tener deformaciones en donde nosotros tengamos esfuerzos axiales en su mayoría. ¿Cómo calculamos estos esfuerzos? Pues estos vienen dados por la fuerza aplicada, por la longitud de esa pieza, entre el área transversal en donde se está aplicando la fuerza, por el módulo de elasticidad de Young. Y eso nos va a dar respectivamente cada una de las deformaciones. Hay que tomar en cuenta que las deformaciones nos van a permitir decir si un material es frágil o es dúctil, ¿sí?
lo cual es algo muy importante para poder determinar el factor de seguridad. Entonces, a partir del programa de SolidWorks, nosotros podemos determinar cada uno de estos esfuerzos de igual manera y deformaciones. Lo único que hay que tomar en cuenta es que las deformaciones que arroja el programa son deformaciones unitarias. El programa analiza estos esfuerzos a partir de la tensión de von Mises. Entonces nosotros podemos ver en las áreas donde tenemos colores amarillentos es donde se tiene la mayor cantidad de esfuerzo, siendo una cantidad mínima del orden de los kilopascales y la máxima del orden de los megapascales, lo cual está dentro del rango que nosotros ya habíamos calculado. ¿Por qué? Porque la mínima es de 2.932 kilopascales y la máxima de 19.23 megapascales. Y nosotros habíamos calculado el esfuerzo máximo que nosotros teníamos era de 11.91 megapascales. Como podemos ver también en esta imagen, la pieza se encuentra a compresión. Por otra parte, la deformación unitaria, si bien no la podemos comparar con las deformaciones que nosotros hemos calculado, también podemos ver que está en el orden de las micras o del orden de los nanómetros, ¿sí? Siendo un mínimo de 301.4 nanómetros y un máximo de 71.05 micrómetros. Entonces ese sería el máximo para nuestra pieza. ¿Qué conclusión podemos decir de nuestro análisis? Nosotros podemos concluir que la pieza, como ya habíamos dicho en un principio, se encuentra con presión. Las deformaciones que vamos a tener son bajas, no son relativamente grandes, pero sí forman parte importante del análisis. También hay que tomar en cuenta que las reacciones del pasador provenientes de la zona estática del análisis es donde se tiene el mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque debe entrar en equilibrio al oponerse a dos fuerzas distintas del extremo de la asa que es móvil. Ahora hablemos de la relación entre propiedades y el funcionamiento de la pieza. La unión de la asa es una pieza fundamental en nuestra tenaza de presión debido a que a partir de ella se ejecutan pivotes de palanca para abertura y cierre de la misma. Sin embargo, cabe destacar que los esfuerzos que manejan no son altos, ya que solo es un eslabón de transmisión, es decir, que su función principal es marcar la diferencia entre si la tenaza está en acción o no, ya que a partir de su conexión con el seguro liberador es que nosotros podemos liberar la pieza. Pero hay que tomar en cuenta la fuerza que entre más tenaz sea el objeto que nosotros tengamos entre nuestras tenazas, entonces más fuerza habrá que aplicar para poder liberar, a pesar de que ya tengamos un factor como la palanca para poder disminuir la fuerza necesaria para poder liberar. Ahora hablemos de un proceso de producción. En lo general, estas piezas lo que se hace es que se obtienen los materiales para su fabricación, se corta y luego se van generando la forma de la pieza que nosotros queremos. También se le dan tratamientos ya al final para poder aumentar su dureza, o lo que se hace es darle un acabado como en este caso se tiene el niquelado. Por último, para el análisis de nuestra pieza, vamos a hablar acerca de las normas que giran en torno de cada una de ellas y el factor de seguridad. El factor de seguridad lo que nos va a dar o a lo que se refiere es el cociente más que todo del valor calculado de la capacidad máxima entre el valor requerido real. Es decir, que lo que nos da el factor de seguridad es un margen al cual nosotros podemos someter cierta cantidad de esfuerzo. Se dice que en el diseño de aparatos a presión, en este caso a compresión, en la norma ADB Merck-Blatter, el cálculo del espesor de las láminas de estos aparatos se aplica un coeficiente de seguridad de 1.5 y un coeficiente de seguridad de 1.10 para presiones de prueba. La tensión que toma la mencionada norma para los cálculos es la tensión de fluencia del material. Entonces nosotros procedemos a calcular nuestro factor de seguridad, que en este caso sería el esfuerzo último, que como ya vimos en el ICH 13 de 1990 megapascales, entre nuestro esfuerzo permitible
permisible, que sería de 1380 megapascales, lo cual nos arroja un factor de seguridad de 1.38, lo cual para en el caso de nuestra herramienta es el indicado. ¿Por qué? Porque a factores de seguridad más altos quiere decir que se necesita una mayor cantidad de material, por lo tanto esto también afectaría de una manera negativa en el costo. Ahora hablemos de ciertas empresas nacionales que podrían fabricar estas piezas o que las distribuyen actualmente. En el primer caso tenemos a IMACASA, que está localizada en El Salvador, Centroamérica, y tiene 55 años de experiencia en la fabricación y comercialización de herramientas manuales. Es decir, que si IMACASA directamente no proporcionaría lo que son tenazas de presión, pero su fabricación, o sea, su industria se podría ajustar a ella. De igual manera, Infrasal, que es una empresa constituida a inicios del año 2004, proviene de la alianza de Oxgasa y el grupo de México Americano Infra, Air Products, y ambas empresas poseen amplia producción y distribución de gases. Si hablamos de costos, como la empresa no fabrica directamente tenazas de presión, pero podríamos decir que los costos podrían rondar como los $15.50. Y igual que en Intradesal podría rondar entre 13.73. ¿Cuál es el mercado promedio? El mercado promedio para la marca Tropper es de $6.80. Ahora hablemos acerca del proceso de fabricación. Si nosotros hablamos del proceso de fabricación partiendo desde la obtención del acero hasta la fabricación de la pieza en sí, entonces lo que nosotros vamos a hacer primero es obtener el acero como tal. El acero es una aleación de hierro y carbono en la que el porcentaje de carbono no supera el 2%. Para obtener acero todo comienza con el mineral de hierro, que será utilizado en el alto horno, y este se debe extraer de las minas. Los minerales que contienen hierro más utilizados en la actualidad son dos óxidos, la hematita y la magnetita, y dos hidróxidos, la limonita y la siderita o carbonato de hierro. Entonces, una vez extraídas estas rocas, tal cual están en la naturaleza, deben ser sometidas a numerosos procesos para separar la mena de la ganga. Una vez separada la mena de la ganga, se somete a un proceso en el que se forma una especie de aglomerado de mineral llamado pellets. Estos se transportan a la planta, o sea, vienen por este lado de acá, y llegan al alto horno, en donde nosotros tenemos acá el alto horno. Un alto horno es un horno de cuba, formado por dos conos truncados unidos en sus bases mayores. El tronco superior recibe el nombre de cuba y el inferior se llama etalaje. La zona intermedia se conoce como vientre. En la parte inferior hay varias aberturas por donde se fuerza a que pase el aire a más de 1800 grados centígrados para encender el coque. El horno es alimentado con una mezcla mineral de hierro, pellets 60%, carbón de coque 30% y un fundente que es el 10%. Mediante una cinta transportadora, esta mezcla se lleva hasta una tolva situada en la parte superior del horno, llamada tragante. Los altos hornos operan en continuo, es decir, que la forma de trabajo no consiste en introducir la mezcla con los reactivos, dejar que el horno funcione durante un determinado tiempo y que haya que detenerlo para extraer los productos. Por la parte inferior del horno se inyecta por unas toberas aire caliente. Este aire reacciona en las zonas de talaje con el coque y el coque se transforma en dióxido de carbono, generando una temperatura de 1800 grados centígrados. Con esta temperatura la carga llega a la zona inferior del horno a la temperatura de fusión del hierro. Y debido a la diferencia de densidades entre el hierro y la escoria, estos quedan separados en el fondo del horno en una zona llamada crisol. Todas estas sustancias hacen que las propiedades del producto no sean las deseables. Es necesario pues tratar este hierro. El proceso por el que se lleva a cabo se le conoce como colado. El hierro colado o arrabio
obtenido del alto horno es un producto que todavía no está listo. Por un lado contiene impurezas como azufre o silicio y por el otro lado contiene un porcentaje demasiado alto de carbono y por último todavía arrastra restos de óxido de hierro. Es por ello que se hace este colado. Luego pasa al convertidor LD u horno de afino de oxígeno básico. Es un sistema que está formado por una olla de acero, que es la que vemos acá. En su interior está recubierto con un material refractario en el que se deposita el arrabio a tratar. A través de una lanza situada en la parte superior se inyecta oxígeno al recipiente. Una vez obtenido el acero afinado, se le pueden añadir los elementos que se formarán en las distintas ferroaleaciones o bien hacerlo más tarde cuando el acero afinado sea convertido en la cuchara. El proceso tarda unos 50 minutos y estos sistemas están dimensionados para producir 275 toneladas de acero por jornada. Una vez nosotros terminemos con todo este proceso de extracción del acero, entonces lo que se hace es pasar a la maquinabilidad de la pieza, es decir, la cortamos, realizamos su forma y por último realizamos diversos tratamientos o acabados que nosotros queramos sobre la pieza. Empresa Factibilidad Nacional de Fabricación, pues nosotros podemos hablar de diversas empresas como Corinca, Multiaceros, Oma Prima o Materiales Diversos, los cuales nosotros podríamos obtener el acero para una posterior maquinabilidad. Ahora hablemos acerca de normas y ensayos aplicables. ¿Qué normas y ensayos nosotros debemos aplicar a nuestra pieza? Algunas de las normas en este caso serían la NF-EN ISO 6789, que es para herramientas de maniobra para tornillos y tuercas, y las que son correspondientes a alicates y tenazas como se muestran acá, que son la 5745, la 46, la 8976 y la 9242. Ahora, ¿qué ensayos? Cuando la pieza ya está finalizada, la mayoría de ensayos que se realizan son ensayos no destructivos. En este caso nosotros podemos hacer una inspección visual, el cual es un método básico y frecuente, ya que se puede obtener información inmediata de la condición superficial de los materiales que se estén inspeccionando a través de solo el ojo humano o con la ayuda de algún dispositivo óptico. Luego tenemos otros más avanzados, que ya sea el uso de ultrasonidos, que quizás en su mayoría son los más utilizables para ensayos no destructivos o tintes penetrantes. Lo que se quiere lograr con los tintes, con el ultrasonido, es poder verificar si no hay grietas significativas dentro de nuestro material a través de lo que es un ensayo ultrasónico. Esta examinación es de tipo industrial y se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de propagación del sonido entre la densidad del material, es decir, que esta prueba depende de la densidad del material. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? Detección y caracterización de discontinuidades, medición de espesores, extensión y grado de corrección, determinación de características físicas tales como estructura metalúrgica, tamaño de grano y constantes elásticas, definir características de enlaces y evaluación de influencia de variables de proceso en el material. Luego, por último, tenemos los tintes penetrantes, que es un ensayo del tipo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie. Generalmente se emplea en aleaciones no ferrosas, aunque también se puede utilizar para la inspección de materiales ferrosos, cuando la inspección por partículas magnéticas es difícil de aplicar. ¿Qué proceso es el que debemos de seguir? Pues aplicamos el líquido coloreado fluorescente a la superficie, el cual penetra cualquier discontinuidad que pudiera existir debido al fenómeno de capilaridad. Una vez se tiene el suficiente tiempo como para que el líquido penetre, entonces se realiza una remoción del exceso de líquido penetrante y a continuación se aplica un líquido absorbente, comúnmente llamado revelador, de color diferente al líquido penetrante, el cual absorberá el líquido que haya penetrado en las aberturas superficiales y por consiguiente en las áreas en las que se observe la presencia de líquido, después de la aplicación del líquido absorbente. Ahora, en conclusión, nosotros podemos decir que la unión de las asas corresponde como una parte importante de nuestra pieza, de nuestra herramienta, y que por lo tanto hay que tomarla en consideración sobre todo sobre todo en los esfuerzos, es decir, en nuestro análisis estático de la pieza, por lo que corresponde una parte fundamental a la hora de su construcción. Es importante que nosotros tal vez nos estemos tentados, como habíamos dicho en un inicio, a cambiar el material de la pieza por uno tal vez que sea más barato, pero esto en relación
relación al factor de seguridad que nosotros obtuvimos, pues no sería lo más indicado debido a que estaríamos sacrificando beneficios por costos, lo cual no sería muy ideal debido a que podríamos sufrir pérdidas debido a las quejas de la población. En general, a la hora de utilizar la herramienta, o la herramienta no sería adecuada para poder sujetar materiales de mayor tenacidad.